Hola, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión voy a hablar de un autor que para muchos puede ser muy querido, para otros no tanto. Es Paul Samuelson, profesor de la Universidad de Chicago durante muchos años y que falleció en 2009 tras declarar en un programa que Milton Friedman, quien había muerto en 2006, había tenido una desbocada confianza en los automatismos del mercado y que uno no debe creer precisamente en ellos. Paul Samuelson, por lo tanto, no era un estricto creyente en la eficiencia del mercado, aunque sí era un neoclásico en el sentido de que su teoría económica se basaba en cosas como la maximización de la utilidad, las expectativas racionales, la información completa, los fundamentos microeconómicos, etcétera. En ese sentido, no voy a recomendar sus libros, voy a recomendar sus artículos y los voy a recomendar por una razón muy sencilla. En el volumen 3 de 7, me parece que son 7 u 8, los volúmenes de la obra de los artículos selectos, los artículos compilados, los artículos completos de Paul Samuelson. Los dos primeros tomos fueron reunidos por Joseph Stiglitz, pero quiero presentar en particular algunos artículos que vienen en el tomo 3 que me resultan interesantes, al menos desde mi punto de vista. Pero voy a empezar con el volumen 1 y luego el volumen 2, que aquí lo tengo. Estos fueron compilados por Joseph Stiglitz y contienen, en principio, todos los artículos de Samuelson hasta 1965. Hasta 1965. Entre los dos tomos son cerca de 1781 páginas y tiene alrededor de 160 artículos más o menos. Eso nos lo dice Joseph Stiglitz en el prefacio del editor. Estos dos volúmenes contienen virtualmente todo lo que el profesor Samuelson contribuyó a la teoría económica desde mediados de 1964 hasta más o menos 1965. Escribió mucho el señor Samuelson. Aquí puedo ver en el volumen 1 hay, bueno, 59 artículos y en el volumen 2 hay, escribe tanto como Mochinsky, y en el volumen 2, veamos el índice, en el volumen 2 llega hasta los 129 artículos, 129 artículos en estos dos volúmenes, en los que casi no vemos datos como les gustan a los economistas, pero que sí trae algunos problemas que resultan interesantes desde otros puntos de vista. Por ejemplo, el artículo número 10, titulado El problema de la integrabilidad en la teoría de la utilidad. Está el problema de la integrabilidad en la teoría de la utilidad, donde Samuelson va a discutir la existencia de las funciones de utilidad. Eso es lo que significa matemáticamente la palabra integrabilidad. Dada una forma, nosotros buscamos sus condiciones de integrabilidad, que son las condiciones que nos dicen si existe o no la función que estamos postulando. De eso va a hablar Samuelson y esto lo hace con ejemplos de la economía. Y realmente es un artículo interesante por lo mucho que nos enseña de ese punto de vista del tratamiento de esos problemas en la economía. Trae una nota matemática. En estos primeros artículos Samuelson deja las matemáticas hasta el final para que lo lean, dado que muchos economistas no dominaban estas cosas. Parece que hoy día los currícula de las matemáticas ya, los currículum de la economía ya incluyen muchas matemáticas, por cierto. En algunos lados todavía incluyen mucho marxismo, pero aquí incluyen muchas matemáticas. Ese es el tipo de artículos que uno busca, los que tengan que ver
con cuestiones de matemáticas. Por ejemplo, trae un libro, la parte, libro 2, tópicos en economía matemática, que trae ensayos sobre programación lineal, teoremas de no sustitución, proposiciones metaeconómicas, dice aquí, e investigaciones matemáticas de Samuelson, que fueron publicados en revistas de matemáticas, por cierto. Vean, por ejemplo, condiciones para que las raíces de un polinomio sean menores que la unidad en valor absoluto, publicado en The Annals of Mathematical Statistics. Hay otro publicado en el Journal of Mathematics and Physics que se titula Un proceso iterativo convergente del 45. La generalización de la transformada de Laplace, Boletín de la Sociedad Matemática Americana, Cálculo de autovectores del 46, una conexión entre los procesos iterativos de Bernoulli y Newton, Boletín de la Sociedad Matemática Americana, una generalización de la iteración de Newton, etcétera. Esto en el volumen 1. Ahora, si vemos el volumen 2, aquí tengo el volumen 2, nos puede resultar interesante simplemente leer lo que viene a ser el índice. Trae, por supuesto, mucha economía, economía y política pública. Recordemos que para Samuelson la política pública depende de un conocimiento que a veces no tenemos y podemos ser muy malos como consejeros cuando asumimos cosas que realmente pues no sabemos de cierto. El volumen 2. Ahora vamos al volumen 3, que es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque contiene varios artículos relativos a tópicos de mucho interés, al menos para mí. El primero de estos artículos es un artículo acerca de Hertz, de Heinrich Hertz. El artículo se titula Una nota negativa acerca del programa de Hertz. Este es el volumen 3. Volumen 3 de los... Este ya fue compilado, no fue compilado por Joseph Stiglitz. Déjenme les digo por quién, por Robert Merton, Robert C. Merton, no Robert K. Robert C. Merton es el que compila este volumen 3 de los artículos de Samuelson a partir de 1965 y hasta el 72. Aquí ya Samuelson llega al gran número de 200 artículos. 207 artículos tiene ya Samuelson compilados en estos primeros 3 tomos. 207 artículos. Un gran escritor, muy prolífico. ¿Qué tan buenos son sus aportes? Bueno, eso ya no lo diré yo, que lo diga la posteridad o que lo digan todos sus lectores. Entonces es el libro 2, tópicos en economía matemática. Voy a decir cuáles artículos son importantes, al menos para mí. El primero es un reporte negativo sobre el programa de Hertz para la reformulación de la mecánica. Después viene la parte 11 en el libro 3, que se titula Dinámica y estática de la determinación del ingreso. Trae un artículo que se llama Algunas nociones de causalidad y teleología en economía. Luego un ciclo universal y finalmente la generalización de las oscilaciones predador-presa en ecología y equilibrio económico. Samuelson discutiendo el origen posible del equilibrio económico y sobre todo en un ciclo universal, recordándonos las ideas de Karl Marx para al final decir que hay que tener evidencia empírica y no solamente, bueno, déjenme se los leo, página 473 para no decirlo yo, que después es 473, Samuelson. Viene, aquí está, se llama un ciclo universal. Y lo que nos dice es lo siguiente en la última página, 485, conclusión. Nos dice, de los postulados básicos de los retornos incrementados, de la ley de los retornos incrementados y de la explotación, un ciclo con periodo característico y amplitud ha sido deducido.
Si se da o no, si este resultado es de algún interés, es una cuestión empírica que no puede ser decidida por manipulaciones lógicas, constructos a priori, definiciones o lemas acerca de la lucha de clases. El hecho de que la derivación es de algún interés estético y que nos conecta con técnicas modernas de la mecánica no lineal no tiene no le da ninguna genuina significación al modelo. La línea entre una parábola científica y una parodia es muy fina. Aquí pues nos construye un modelo como el de Godwin, aunque mucho mejor que el de Godwin, más abstracto, diría yo, más con la ayuda de ecuaciones diferenciales, un ciclo universal, que viene a ser la generalización de Samuelson del modelo de Lotka-Volterra, pero en este caso en términos económicos. El siguiente artículo que viene aquí, el 171, es el número de arriba, no es la página, es el número del artículo, el 171, se titula Oscilaciones generalizadas del predador presa en el equilibrio económico y ecológico. Un artículo que también es muy interesante, que viene a ser del previo, el que se titula Un ciclo universal, viene a ser una suerte de formalización más estricta. Esto, viene a hablarnos de esto, y viene a escribirlo con ayuda de principios variacionales, que voy a reiterar lo que él mismo dice, los principios variacionales no llevan realmente a ninguna novedad, solamente hacen que las cosas se vean más bonitas, pero podemos evitarlos si no nos interesan los principios variacionales, podemos evitarlos, pero a alguna gente le gustan mucho, a los físicos les gustan mucho los principios variacionales y por lo que se ve a los economistas matemáticos también como que les dan cierta sofisticación. Bien, pero vamos a uno que desde el principio dije que era el que más me interesaba, o no sé si lo dije, pero es realmente eso. Se titula El reporte negativo sobre el programa de Hertz para la reformulación de la mecánica 316. Samuelson omite cuando nos habla de este artículo, de este libro de Hertz, que está un reporte negativo sobre el programa de Hertz para la reformulación de la mecánica. El programa de Hertz para la reformulación de la mecánica consiste en reducir el aparato conceptual de esta ciencia. Consideramos que la mecánica se construye, como lo he dicho hasta el hartazgo en estos videos, lo he dicho tantas veces, la mecánica se construye sobre conceptos y los conceptos básicos son los de espacio, tiempo, masa, fuerza. Cuatro principios básicos. Se puede quitar la fuerza y utilizar la energía. Hertz desdeña este procedimiento en su libro, un libro del que he hablado en otro video. Hertz desdeña este procedimiento en su libro y por lo tanto quiere construir la mecánica sobre tres conceptos: espacio, tiempo y masa. Espacio, tiempo y masa. A final de cuentas, la fuerza bien puede ser un adminículo de nuestra representación y todo lo que hay sea masas en movimiento. Esto Samuelson lo dice de una manera un tanto críptica para quien no conoce el proyecto de Hertz. Si el proyecto de Hertz es eliminar el concepto de fuerza desde el punto de vista analítico, si utilizamos la formulación lagrangiana de la mecánica, esto consiste en retirar de la función de Lagrange el potencial y nada más dejar la función de Lagrange con el término que se denomina de energía cinética. En el término de energía cinética debemos distinguir dos parámetros físicamente interpretables. Por un lado, lo que son las velocidades en la energía cinética, en el término de energía cinética que queda en la función de Lagrange, se distinguen por un lado las velocidades y por otro las masas. Hertz lo que va a intentar, de acuerdo a Samuelson, es ajustar la presencia de las masas para que hagan las veces de fuerza. Masas conectadas.
y en ocasiones masas ocultas, que van a ser las veces de la fuerza. Entonces, de eso es de lo que va a hablar Samuelson, pero nos dice otras cosas muy interesantes. Sobre todo nos dice que él no sabe por qué es importante el libro de Hertz. Trae un prólogo de Helmholtz, el libro de Hertz, y el Samuelson dice que él al leerlo considera que Helmholtz mismo no estaba muy convencido del proyecto de Hertz, pero que sí otros han hecho ese tipo de especulaciones, en particular Kelvin y Maxwell en sus eternas construcciones, en sus muchas y muy abundantes construcciones mecánicas del éter, sus representaciones mecánicas del éter. ¿Por qué no Hertz puede representar la mecánica sin ese concepto de fuerza? Una mecánica sin fuerzas, una mecánica de puras masas. A final de cuentas, la inercia va ahí metida. Bien, lo que nos dice es, el libro nunca se finalizó y se le tuvo que dar una primera edición por Philippe Lenard. En un sentido, por lo tanto, el libro ha recibido el beneficio de la duda porque el autor demostró eminencia en otras materias, porque los filósofos son raramente físicos y los físicos raramente filósofos, porque el romanticismo melancólico rodea su origen y porque es un trabajo incompleto y póstumo. Esas son las razones por las que el libro de Hertz gozó, no sé si todavía goce, de cierta fama. Pero a Samuelson se le olvida, quizá porque no es importante, quizá porque no lo sabe, quizá porque lo sabe y no le interesa mencionarlo, no sabría yo decir las razones, pero se le olvida mencionar que hay alguien que fue muy influenciado por el libro de Hertz y que de hecho explícitamente lo cita. Quizás sea más conocido al día de hoy el libro de Wittgenstein, Tractatus Lógico-Philosophicus, creo que así se llama, es más conocido que el libro de Hertz. Wittgenstein lo cita y lo cita con mucha aprobación. Lo cita como algo que debe de llevarse más allá. Y ciertamente aquí Samuelson dice que el programa físico de Hertz no fue llevado adelante, pero me parece que su programa filosófico fue llevado adelante en la obra de Wittgenstein de una manera original, que incluso llegaba a superar las ideas que tenía Hertz respecto a la física. Por supuesto la supera, porque el Tractatus de Wittgenstein no es un libro de física, es de filosofía. Nos habla del mundo en su totalidad, no de la física, nada más. Recordemos que esto que mencioné hace un momento de los conceptos con los que se construye la física es lo que Hertz llamaba una representación, y a las representaciones les da ciertas características y ciertas características metateóricas que son las que le van a permitir construir su versión de la mecánica y decir que desde el punto de vista metateórico satisface esos requisitos que él establece e impone. Samuelson la quiere analizar desde otra perspectiva. Samuelson quiere ver si se logra alguna ganancia, no solamente conceptual y filosófica, sino operativa. La mecánica de Hertz nos permite tratar los problemas mejor que con la otra representación de la mecánica. Predice algo nuevo, es decir, tiene un contenido empírico distinto o no. Eso es más o menos lo que va a decir, lo que va a tratar de hacer Samuelson, y con un ejemplo nos va a mostrar que, según él, esto no acontece. La mecánica de Hertz, si bien puede dar cuenta de los ejemplos simples de la caída de los cuerpos en un campo gravitacional constante, lo hace a un altísimo costo, al costo de introducir muchas masas adicionales. Y esto a él se le hace una complicación innecesaria. Entonces, su criterio, más bien pragmático, le hace rechazar la mecánica de Hertz por impracticable. Muchas gracias.